Créame que esto no tiene que ver con el discipulado o el adoctrinamiento que se tomó para bautizarse. Eso es el rudimento. Vamos a ver, este estudio se llama bautismo y figura de bautismo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a ver 3 partes tremendas. La primera parte es el bautismo de la tierra, los bautismos de la tierra. Bautismo y figuras de bautismo en el Antiguo Testamento y bautismo y figuras de bautismo en el Nuevo Testamento, hermanos. Aleluya. ¿Qué significa bautismo? Viene de bautizo, que significa sumergir. Eso significa bautismo. ¿Sumergir en qué? En lo que sea. Bautismo eso es. Por eso se llama bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. ¿En qué eres sumergido? ¿En agua o en el Espíritu? Depende de qué bautizo tienes. Quiero decirles que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. El bautismo representa, hermanos, sobre todo en este caso vamos a ver del bautismo en agua, porque incluso el agua representa el Espíritu Santo. Vamos a ver que el agua es la purificación. El agua representa la purificación. El agua representa la transformación. El agua representa el cambio. El agua representa la presencia de Dios que restaura todas las cosas, porque ahí sobre las aguas se mueve el Espíritu Santo. Aleluya. Alaba al Señor. Vamos a ver lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por favor, vamos rápidamente a leer esta parte. Aleluya. Quien ya lo tenga dice amén. Aleluya. Alábele que Él vive. Dice así la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todas las cosas, hermanos, que ocurrieron, que Dios mostró a su pueblo desde el principio de los siglos, a través de sus santos profetas, fueron, hermanos, preparadas para nosotros. Pedro nos dice estas cosas. Hablar de bautismo es hablar de algo profético. Hablar del bautismo y figuras del bautismo. El día de hoy usted va a escuchar términos que nunca ha escuchado. Va a ver cosas y vas a ver cosas que si va a una librería cristiana no va a encontrar nada de eso, porque eso no se ha escrito. No son temas que fácilmente una persona tenga la revelación, hermanos. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Aleluya. Va a cualquier lado y encuentra de bautizo, va a encontrar la misma lechita espiritual de siempre. Lo de siempre, esos textos ni los vamos a tocar. Ya todos los que aquí han sido bautizados, bueno, tienen ese adoctrinamiento, esos textos no los vamos a tocar. Vamos a ver los ejemplos de cómo Dios ha usado el bautismo para la purificación de los hombres, pero no solamente de los hombres, hermanos, sino vamos a ver que el bautismo, hermanos, representa la purificación, la restauración y la sanidad, aún de la tierra misma. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a Génesis, vamos a ver lo que son los bautismos de la tierra, hermanos. Alabe a Dios. Los bautismos de la tierra, hermanos, es decir, del planeta entero. El planeta entero fue bautizado, según se conoce a través de las Sagradas Escrituras, 2 veces. 2 veces. Vamos a Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta parte de la Escritura, en el Génesis 1, del 1 al 2, entre los 2 versículos, hermanos, existen muchos años de diferencia. Se desconoce si fueron miles, no sabemos cuántos años. Lo que sí sabemos es, a la luz de las Sagradas Escrituras, como lo vamos a ver, es que el Señor creó una tierra no desordenada,
Dios creó, dice la Biblia, incluso lo dice en la Biblia hebrea, o sea, en lo que es la Tanaj, dice que el Elohim representa el plural de Dios, amén, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: en el principio creó Elohim, Dios, en sus tres personas, los cielos y la tierra. Pero dice en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó en ese lapso, hermanos? ¿Qué pasó? Ocurrieron varias cosas. Quiero sintetizarlo en estas palabras, hermanos. Hubo un ángel caído antes de Satanás, hermanos, que se llamaba o se llama Abadón o Apolión. Apolión en griego, Abadón en hebreo, que representa destructor. En aquellos tiempos hay muchas cosas, dice la misma Biblia, y vamos a verlo ahorita texto por texto, que incluso Satanás, cuando era Lucifer, dice que él estuvo en el huerto de Edén y él se paseaba vestido con ropas de piedras preciosas. Todo eso no lo dice, no lo registra aquí en el Génesis, lo registra dentro de las Sagradas Escrituras. Está en Ezequiel 28. Ahorita vamos a ver algunos textos de Job, etcétera. Y vamos a ver, hermanos, que aquel horrendo ser que está ahorita en el abismo, hermanos, que va a salir en los 7 años de la gran tribulación, que es el Abadón, el destructor, fue quien destruyó la tierra, hermanos. Todo. De tal manera que la tierra, en ese lapso entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, la tierra estaba cubierta de aguas. Y es precisamente lo que se compara con un primer diluvio, hermanos. ¿Cuántos sabían esto? Allí está escrito. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más adelante la Escritura dice que después el Señor separó las aguas de lo seco. Y a lo seco llamó tierra, y a la reunión de muchas aguas la llamó mares. Si usted se da cuenta, no era sobre el mar. O sea, ya al decir mar es una tierra separada, es un agua, separada de la tierra. En ese momento el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba completamente inundada de agua. Ese es un primer bautismo, hermanos. La tierra sumergida en agua. Alaba al Señor. Ya lo sabíamos, hermano. Alabe al Señor. Vamos a ver lo que dice aquí. Job 26, del 5 al 7, aleluya. Vamos rápidamente a ver preceptos precisamente que nos hablan de esta destrucción. Dice aquí en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y la tierra estaba cubierta de agua, hermanos. Dice aquí en Job 26, del 5 al 7, las sombras tiemblan, aleluya, en lo profundo. Los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job está dando precisamente la concordancia de lo que estamos hablando. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? En Génesis 1 del 9 al 10, vamos a leer Génesis 1, 9 y 10. Deje apartado ahí lo de Job. Aleluya. Vamos a ver que efectivamente la tierra en ese momento estaba cubierta de agua. Dice en el versículo 9: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Tenemos un primer diluvio universal. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Abadón. Y aquí lo dice Job: ¿quién destruyó la tierra? El Abadón, el destructor. ¿Cuántos habían oído hablar del Abadón, hermanos? Todo el mundo, Satanás, 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 Satanás. El Abadón también fue un querubín
protector del trono de Dios. Y fue un primer rebelde delante de Dios, antes que Lucifer. Después el Señor crea a Lucifer, el lucero, y lo pone para que cubriera el trono de Dios, después de que el Abadón había traicionado. Y resulta que también Satanás, Lucifer, lucero, traiciona al Señor, y es el horrendo diablo, que el diablo anda suelto en los aires de esta tierra, y el Abadón está dentro del abismo. Dice en el Apocalipsis que cuando venga aquella gran tribulación, van a salir demonios de a medio de la tierra y saldrá el Abadón. El Abadón va a ocupar el cuerpo del anticristo y van a salir demonios en forma de langostas, pero por cantidades estratosféricas. Demonios peores que los que andan ahorita están encerrados en el abismo, hermanos, es decir, adentro de la tierra. Aleluya. Dijo Job, las sombras tiemblan en lo profundo. Está describiendo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice Job? Las sombras tiemblan en lo profundo. Fíjense. Aleluya. Los mares y cuanto en ellos mora. Está hablando de una tierra cubierta de agua oscura. Alaba al Señor. Y dice, el Seol está descubierto delante del. ¿Qué es el Seol? Lo que actualmente es el infierno, hermanos. Aleluya, lo que es el abismo actualmente. Y dice, y el Abadón no tiene cobertura. Él cayó delante de la presencia de Dios. También fue un querubín caído. Y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Desordenada y vacía. No hay control. En Génesis el Señor nos está hablando de una nueva restauración de la tierra. Alabe al Señor. Está hablando de una restauración de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay una restauración. Aleluya. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguien me podría decir qué significan los dos querubines que están sobre el arca del pacto, los que estaban en la tapa del arca del pacto? Había dos querubines que se estaban viendo de frente. ¿Alguien sabe el significado de los dos querubines? Aleluya. Esto no lo oyó usted en su plática de doctrinamiento de bautismo, ¿verdad? Bueno, pues los dos querubines, hermanos, representan estos dos seres que eran los que estaban en el trono de Dios, que protegían el trono. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos querubines? El arca del pacto, dice la escritura, que es la presencia de Dios y que sobre el arca del pacto se sentaba el Señor. Por eso cuando iban cargando el arca del pacto los sacerdotes, el Señor iba allí en esa arca, que actualmente está extraviada. ¿Qué significan esos dos querubines? Porque son querubines. Abadón y Lucifer eran dos querubines que cubrían, que protegían el trono de Dios. Y esos dos querubines quedan ahí y están fuera de la caja. Dentro de la caja, dice la escritura, cuando estaban las cosas dentro de la caja, no sabe de la caja, ¿quién la tiene? Que obviamente se especula que es el anticristo el que ya la tiene. Dentro de la caja estaba el maná escondido, el alimento que Dios les mandó del cielo. Estaban escondidas las tablas de la ley y estaba escondida la vara de Aarón, que representa el ministerio, la vara que reverdeció. Pero los dos querubines quedaron afuera para memoria. Los bautismos de la tierra. Vamos a Génesis y vamos a ver el segundo bautismo de la tierra. Aleluya. Eso es muy conocido. ¿Cuántos han oído hablar de Noé y de su arca? Los niños, todos, el arca de Noé y todo. Génesis 8 del 2 al 4 dice: y se cerraron, sabemos que hubo un diluvio, 40 días y 40 noches, y que la tierra, el planeta completo estuvo cubierto por agua. Estuvo cubierto por agua 150 días, que son 5 meses, hermanos. Aleluya. Y dice que el arca de Noé descansó sobre los montes de Ararat el 7º mes. ¿Cuántos han leído esta parte de la escritura? Aleluya. El arca de Noé iba flotando sobre las aguas. Esa arca representa a Cristo. Ahorita usted va a decir, ¿de dónde saca el pastor que estos son bautismos? Ahorita le voy a dar los textos. El arca de Noé
representa a Cristo, la salvación en medio de ese diluvio. Ese diluvio fue para destruir todo lo malo y purificar la tierra y hacer una nueva generación. ¿Me entiende? Y de esa antigua gente solamente se salvó Noé y su descendencia. Es decir, nosotros venimos de Noé, de acuerdo a la luz de la Biblia. Somos descendencia lejanos, como sea, somos descendientes de ellos. Alaba al Señor. Y dice aquí en Génesis 8:2: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dice la Escritura que en el séptimo día reposarás de toda tu obra. Lo dijo el Señor en la ley. ¿Cuántos conocen eso? Pues la misma arca reposó, pero en el séptimo día, hablando de días de meses. Cuando está la profecía de las 70 semanas, son días, semanas de años. Que incluso dice la Biblia que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. El hombre está llamado a trabajar, a hacer su obra en 6 días y al séptimo descansar. El arca de Noé estuvo flotando 6 meses y en el séptimo mes descansó. ¿Por qué no fue en el octavo? ¿Verdad? Había sido en el sexto. No, todo tiene una hilación, hermanitos. Y dice aquí que al estar la tierra cubierta por agua, Noé, fíjese, envió una paloma, hermanos, para buscar tierra seca. Yo le voy a hacer solamente la concordancia, no es el tema, solamente una concordancia para que vea que no hay coincidencias en Dios. Vamos a leer Génesis 8, del 7 al 11, por favor. Dice: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Pregunta: ¿las palomas tienen pies? Y dice, aleluya, y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7, fíjese, días, esos sí, días naturales, aleluya. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Aquí vemos un misterio revelado. Allí en Génesis 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Con qué representa el Espíritu de Dios la Escritura? Con la paloma. Noé, cuando estaba toda la tierra cubierta por aguas, envió una paloma. ¿Que representa qué? Ahora, aquí hay dos cosas. Dice que la paloma tenía la planta de su pie. Una paloma normal, un animal normal, no tiene pie, tiene pata. Y dice que esa paloma, el Espíritu Santo, fue y trajo en el pico, como señal de que había encontrado tierra seca, una rama de olivo en el pico. El olivo representa el Espíritu Santo, el aceite de olivo, la presencia, la unción del Espíritu. Oiga, pues que no había de otra planta, pues ya traído de otra planta cualquiera. Pero si creyéramos que era una paloma común y corriente, un cualquier animal, qué inteligente sería el animal. ¿Cómo sería que Noé le enseñó cuál era de olivo y cuál era de otro? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aquí dice que la paloma fue enviada sobre la faz de las aguas, y no a la primera vez encontró tierra, hasta la segunda vez. Esto es teología, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Y dice la Escritura, fíjese cuando dice ahí
en Lucas 3:16 que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se bautiza, desciende la paloma sobre él. Jesús estaba sobre las aguas y ahí descendió la paloma una vez más sobre las aguas. Alaba al Señor. Aleluya. ¿Por qué decimos que estos dos casos son bautismos de la tierra? Vamos a ver un texto en primera de Pedro 3:18, por favor. Alabe al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya vio que esto va más allá de un amén, aleluya, gloria a Dios? Dice aquí la Escritura: Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo que corresponde a esto, y está hablando del diluvio de Noé. El diluvio de Noé fue un bautismo de toda la tierra. El arca de Noé representaba a Jesucristo, la salvación. Pero ¿sabe que en el primer diluvio no hubo un arca y no hubo salvación? El Señor tuvo que hacer un hombre nuevo. Hay algo que se llama la generación preadámica, y ese es precisamente algo de lo que estamos hablando. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese qué tremendo. En la primera devastación a causa del pecado y la destrucción por el lavador no hubo un arca, pero con la segunda vez Dios se movió a misericordia, hermanos. Y ¿saben qué? Incluso, hermanos, podemos decir que efectivamente no solamente ha habido un diluvio en la tierra, un bautismo. Es más, ¿a alguien le constaría que no hubieron más? ¿Alguien estuvo ahí para que diga: no, pues no hubo? Yo le digo lo que dice aquí la Escritura. Son cosas que no podemos rebasar más allá de lo que está escrito. Lo demás sería mera especulación. Aleluya. Fíjese lo que dice en Hebreos 11:7, por favor. Vamos rápidamente a Hebreos 11:7. Aleluya. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dio la oportunidad de salvarse y no ser ahogado en esa agua. Si Noé no hubiera obedecido, hermanos, de todos modos el diluvio hubiera venido y el Señor hubiera tenido que crear otro hombre nuevo, hermanos, porque tenía que cumplir su propósito. Pero aquí vemos, en este diluvio, en este bautismo de la tierra, vemos que Dios se movió a misericordia y dijo: aquel que me obedezca le voy a dar chance de que se salve. Y no solamente preservó su vida de él, sino preservó la de su familia y la de animalitos, hermanos, de todos los animales de la tierra, de las clases de animales. Vamos a ver otro texto en Génesis 9, del 11 al 15, por favor. Aleluya. Y precisamente vamos a ver que cuando después de que haya el segundo diluvio, el Señor establece un pacto de que nunca más volverá a destruir la tierra con agua. Nunca más. Quiere decir que no solamente esa vez, ya había habido una destrucción anterior. Es más, alguna vez me habían preguntado: hermano, cuando el Señor dice esas palabras, que pondrá su arco en las nubes, que es el arco iris, como señal de pacto de que no volverá a destruir la tierra con agua. Sí, efectivamente, Dios ya no la va a destruir con agua, la va a destruir con fuego. Eso es lo que viene, hermanos. ¿Por qué cree que el calor se está subiendo? Porque va a aumentar 7 veces más. ¿Y sabe qué? No se congregue, no diezme, no ofrende, no ore, no ayune, no lea, y usted se va a quedar a disfrutar de ese rico solecito 7 veces más fuerte que este, que ya está empezando. Si no es cierto, bueno, pregúntenle a los que saben de clima. Pregúntenle, porque puede ser que lo estemos engañando para que le eche ganas a Cristo. Lo estoy yo engañando de que está subiendo el clima de temperatura a temperaturas nunca antes vistas. ¿O no es cierto lo que está pasando, hermanas?
Tremendo. Y va a seguir así. Que fue el tsunami, que la capa de ozono, lo que sea, pero está subiendo la temperatura. Así de fácil, por la causa que sea. ¿Y sabe cuál es la causa por la cual está subiendo esa temperatura? Porque usted no se porta bien. Así de fácil. Dale al Señor. Aleluya. Vamos a ver Génesis 9, del 11 al 15. Algo que les digo, nos dice precisamente lo que es que hubo no solamente un diluvio, hubo más. Así de simple. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Fíjense, ya no lo haré. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Fíjense. O sea, aquí con estas palabras nos habla de que no solamente fue uno, hermanos. Sí, ya lo he usado, pero ya les prometo que no lo vamos a volver a hacer así. Y luego dice: y dijo Dios en el 12: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. ¿Qué dice? Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ya les prometo que ya no habrá más. Aleluya. Eso o sea, en el juego de palabras nos habla que no solamente hubo una vez, y ya lo vimos escrituralmente. Cuando usted ve el arco iris, acuérdese del pacto que Dios tiene con usted. Y pregunto, ¿usted tiene un pacto con Él? Acuérdese, cuando usted está viendo el arco iris, Dios está viendo ese arco iris también. Y le dice: hijo mío, acuérdate que tenemos un pacto. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver la segunda parte, el segundo punto. Otros bautizos y figuras en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de figuras de bautismo. Porque si no voy a decir, no, es que eso no era bautismo. No es, claro, para decir que no, tendría que demostrarlo. Aleluya. Prepárese usted a recibir varias cosas. Vamos a ver Génesis 13, del 8 al 12, por favor. Aleluya, alaba al Señor. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cuántos alaban a Cristo? En este paso de Abraham, Abraham entra a la tierra de Canaán. Hermanos, yo he oído a grandes predicadores decir que la llanura del Jordán es la tierra de Canaán, o sea, Israel. No, esa no es la tierra de la llanura del Jordán. Alguien hasta dijo, un gran predicador, no, dice, y le dio la tierra prometida a Lot, dice, o sea, aunque él la escogió, que no le preocupaba porque todos Dios se le iba a dar a Abraham. No, la llanura del Jordán, dice, hagan de cuenta que está de este lado Israel. Aquí está el río Jordán en medio, y para acá es el oriente, para acá es el occidente. Si están aquí y le dice, toma la llanura del Jordán, que está hacia el oriente, hacia donde está Sodoma y Gomorra. Por eso también es que Sodoma y Gomorra no están donde estaba el mar muerto, porque incluso dice que Abraham, cuando pelearon, dice que se reunieron en el valle del mar salado, y todavía estaba Sodoma y Gomorra en pie, y se reunieron en el valle, amén, del mar salado. Abusados, porque a veces es un juego de palabras que si no hemos leído nos confunden. Entonces Lot se viene hacia el oriente, y Abraham entra a Canaán. ¿Dónde es Canaán? La tierra prometida. Para llegar a Canaán, ¿dónde será mi morada? No lo cantamos, hasta decimos cuando cantamos ese canto, ¿no? Canaán es la tierra prometida. Abraham tuvo que cruzar, hermanos, el Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Me entiende? Eso representa un bautismo. ¿Por qué?
porque es cruzar las aguas. Ahorita lo va a ver ya más claro en otros textos. Vamos a Jacob, con Jacob en Génesis 32, 9 y 10. Abusados, allá Abraham pasa aguas. Aleluya. Se entiende, porque entra a Canaán, se sobreentiende. Vamos a entrar. Dice ahí en Génesis 32, 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Jacob, acuérdense hermanos, después de esos tiempos en la tierra de Canaán, Jacob tiene que salir. Pero Jacob vuelve a entrar y dice que tuvo que cruzar ¿qué? El Jordán. O sea, Jacob tuvo que cruzar las aguas, hermanos. Eso representa bautismo. Eso representa purificación, representa arrepentimiento. ¿Cómo fue que Jacob obtuvo su primogenitura? Porque hubo ahí, sí saben, sí lo han leído, ¿no? Que a su papá, él se hizo pasar por su hermano para él recibir la bendición. Bueno, él tuvo que huir, pero después regresa y pasa el Jordán. Por eso se llama bautismo de arrepentimiento. Porque muchos piensan, hermanos, que cuando venía Juan bautizando en agua en el río Jordán, ¿de dónde sacó lo del bautismo? ¿Verdad? ¿A poco venía inventando cosas nuevas? No, hermanos, no. El mismo bautismo. Ya vimos que desde el principio de la Biblia la tierra está siendo pasada por un bautismo. Luego el bautismo de Noé. Y luego viene la figura de bautismo ya en las aguas. Y ahorita vamos a ver esto. Vamos a ver a José y los patriarcas también cruzaron el río Jordán. Vamos a ver esto, es otra figura. Por eso aclaro, figura de bautismo. Alaba el Señor. Sí, porque si no, va a decir, hermano, no. Que el bautismo no es algo nuevo, ni es algo que se viene a inventar, ni Jesús vino a improvisar nada, ni Juan el Bautista. Alaba al Señor. Tiene un trasfondo muy grande. José y los patriarcas, Génesis 59, por favor. Alabe al Señor. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Fíjense, cruzaron el Jordán. Y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, cuando murió Jacob. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. José cruza otra vez para ir a sepultar a su padre. Cruza el río Jordán. Es más, aquí si habláramos de Jacob, él 3 veces cruza el Jordán. Huye, reconcilia, tiene familia, se va a Egipto. Segunda, tercera, cuando lo vienen a sepultar. Figuras. Aleluya. Y ahorita vamos a ver otras figuras de otros personajes también. Aleluya. Vamos a ver Moisés, la nube y el mar. Figura de bautismo o bautismos, aquí lo dice claramente. Vamos a 1 Corintios 10, 1 y 2. Alabe al Señor. No oigo amenes, pero si usted está viendo este video, diga amén ahí donde está. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto lo dice el apóstol Pablo. ¿What? 3 bautismos del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Primer bautismo en Moisés. ¿Cómo que en él como persona? En él fueron bautizados, hermanos. Vamos a ver cómo estuvo eso. Vamos a ver el primer bautismo. O sea, ¿cómo fue que en Moisés fueron bautizados? Alabe al Señor. Dice en Éxodo 2, del 6 al 10, dice: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión
de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de faraón, lleva a este niño, críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En Moisés, hermanos, Moisés tiene la figura, hermanos, aleluya, de 3 bautizos. Primera, de que el faraón había mandado matar a todos los niños de los hebreos. ¿Cuántos saben eso? De los israelitas. También como cuando Herodes mandó matar a los niños cuando Jesús. Es una figura de lo que pasó con Jesús. Y resulta que la mamá de Moisés, ¿cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabed, aleluya, gloria a Dios, gracias hermano. ¿Y su papá cómo se llamaba? Amram, amén, gloria al Señor. Ay, hermanos, saben harto, Amram, aleluya. Dice que lo pusieron en el río Nilo. ¿Y sabe adentro de qué lo pusieron? De un canastillo. Y ese canastillo también representa como el arca de Noé. Para Moisés fue una salvación. Pero al ser salvado Moisés, no solamente fue Moisés, sino que en ese canastillo donde su mamá lo metió y lo echó a las aguas en el Nilo, hermanos, representa el bautismo, también la salvación del pueblo de Israel en Moisés. Porque si a Moisés lo hubieran matado, a ver, nomás usted póngase a pensar, hermanos, un momento. Si a Moisés lo hubieran matado, ¿qué hubiera sido? Aleluya. Moisés es el recopilador, escritor de los 5 primeros libros de la Biblia. De los libros donde estamos sacando todo esto. Si hubieran matado a Moisés, la historia hubiera cambiado radicalmente. Es como si hubiéramos dicho que Jesús no murió en la cruz del Calvario. Jesús se fue en vida al cielo y no murió. Entonces usted y yo no podemos ser salvos. Si Moisés no hubiera sido salvo en la canastilla, entonces el pueblo no hubiera salido, porque Moisés era el que Dios iba a usar para sacarlos. Así de fácil. Y eso representa un bautismo. Su nombre de Moisés dice, porque de las aguas lo. ¿Y quién lo hizo? La hija del faraón. Aleluya, alaba al Señor, es una figura. Vamos a Números 14, 10 por favor. Estamos hablando del bautismo de Moisés, figuras del bautismo de Moisés. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en la columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán. Vamos a ver aquí, hermanos, el bautismo de la nube. Quiero aclarar de una vez, hermanos, que cuando hablamos de bautismos de la nube, incluso habla de lluvia. En otros casos la lluvia viene de las nubes. Abusados, porque todo eso son figuras de bautismo. Eso se lo tiene usted que saber como el ABC. Aleluya. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Éxodo 14, 19. Aleluya. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, cuando los iba persiguiendo los egipcios. Éxodo 40, 34 por favor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión,
Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cuántos han visto los pósters esos del tabernáculo del desierto? Y ponen la columna, que era una columnita, ¿no? Como que está así en la casita del tabernáculo, ¿no? Está aquí en los atrios. Y como que la columna de fuego sale de aquí. No, hermanos. Dice que cubría todo la columna de fuego en la noche. Y de día era la nube. Hay otros textos que dice que parecía que se estaba incendiando el tabernáculo cuando estaba la presencia de Dios. Es decir, cuando la nube era la guianza y representó un bautismo. La nube tapaba, cubría, hermanos. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de eso. Cubría, eso es figura de bautismo. Por eso dice que los padres del pueblo de Israel fueron bautizados en Moisés. Ya vimos el bautismo de Moisés en la nube. Y ahorita vamos a ver el bautismo del mar. Aleluya, alabe al Señor. Éxodo 14:13, por favor. Alabe a Dios. Bautismo del mar. Bautismos y figura de bautismos. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y ahí el pueblo entró. Aleluya. Y eso representa bautismo, el haber cruzado el mar. Lo abrieron, pasan el mar. Eso representa un bautismo en el Antiguo Testamento. Alaba al Señor. ¿Y sabe cómo estaba el pueblo de Israel antes de cruzar el mar? En rebeldía y renegando. Para eso nos sacaste, nos vamos a morir aquí, nos van a matar los egipcios y no podemos ir sobre el mar, nos vamos a ahogar. ¿Cuánta gente antes de bautizarse? No, es que no me bautizo, es que yo quién sabe qué, es que todavía no me preparo, es que quién sabe. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Y qué tal cuando abre el mar y pasan todos? Así la gente luego se bautiza y dice: ay, qué razón tenía el hermano. No, yo no sé nada. Dios es el que tiene la razón. Así pasa. Aleluya. Así estaba el pueblo de Israel. Vamos a ver el mar. Fíjense, el mar también era llamada la fuente de purificación sacerdotal. Se llamaba mar. La fuente de purificación sacerdotal, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Y eso representa, se llamaba mar y representa un bautismo también. Bueno, más o menos para que se lo imaginen. En el tabernáculo del desierto, hermanos, haga de cuenta un rectángulo. Estaba la entrada principal y entrando estaba el altar de los holocaustos, donde se quemaban los animales. Siguiendo de los holocaustos estaba el mar, el agua donde se lavaban los sacerdotes, y luego entonces ya estaba la entrada al lugar santo y de allá por dentro al lugar santísimo. La entrada a los atrios del tabernáculo y entra al holocausto. Cuando una persona cree en Cristo, tiene que entrar por la puerta que es Cristo. Él es la puerta del redil. Y la persona tiene que poner en holocausto su vida. Tiene usted que quemar todo lo que es de usted. Todo. Se acabó su personalidad, sus gustos, sus pensamientos, sentimientos, sus ideas, sus ondas. Quema en holocausto. Después del holocausto viene el mar, la purificación sacerdotal. Es cuando la persona dice: ¿sabe qué, hermano? Bautícese. Después de que la persona ya quemó en holocausto sus pecadotes. Después del mar, entonces viene la entrada ya a la casita dentro del tabernáculo. En la tercera puerta para entrar al lugar santísimo, también habían, hermanos, unos ángeles. Aparte de los dos querubines que estaban sobre el arca, que ya les dije lo que representa, según lo que yo veo, porque son las dos figuras de dos querubines, el Abadón y Lucero. Están fuera, ¿sí me entienden? Lo que era su función, lo que era. Dicen: mira, estos de dónde han caído. ¿Dónde están? Han traicionado a Dios. Pero para entrar también habían unos ángeles
pero ese es el resguardo, es el ángel de Jehová, la presencia de Dios. Alaba al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, el mar, ese lugar donde había una pileta, digamos, de agua, entre los holocaustos y el lugar santo, ya para entrar, se llamaba el mar. Entonces, así como los israelitas cruzaron el mar rojo, también cuando los sacerdotes iban a entrar tenían que lavarse. Y ese lavamiento representa un bautismo. Vamos a otro. Bueno, vamos a leer Éxodo 30, 17, por favor, rápidamente, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cree que acabemos hoy? Todavía me faltan chorrocientas hojas, mire usted. Alaba al Señor. Lo más seguro que van a ser 2 estudios. Alaba a Cristo. Si usted está viendo el video y ve que no terminó ese estudio, tiene que conseguir la parte 2. Aleluya. Alabe a Dios. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de los holocaustos, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. El sacerdocio se tiene que estar constantemente bautizando. Miren, quiero que entiendan una cosa, hermanos. Cuando nosotros actualmente nos bautizamos en agua es una sola vez. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo viene una sola vez. Pero constantemente nosotros nos tenemos que estar lavando, purificando en el agua del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que si tomamos del agua que Jesús nos da, de nosotros fluirán, manarán, correrán ríos de agua viva, hermanos. Porque esa agua es eso, hermanos: la limpieza, la santidad, la purificación. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 7, por favor, versículo 23. Aleluya. Aquí estamos viendo, dice: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, y rodeaban aquel mar por dentro de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes que miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos, es decir, la cantidad de agua que cabía. Esto es cuando, hermanos, cuando viene la construcción del templo de Jerusalén. Es más, si alguien quiere ver la réplica del templo de Salomón, ahí tengo una chiquita en la oficina, hermanos, en la casa de ustedes, para que usted pueda ver. Y ahí está sobre unos, o sea, cómo está el depósito de agua. Eso representa, eso era, hermanos. Y se llamaba el mar, fíjese, era el mar. O sea que, hermanos, voy a ir al mar, ¿no? Y ya vaya a la pileta, ya le están quedando, ¿no? Porque representaba el bautismo del mar. Segundo de Crónicas 4, 2. Dice: también hizo un mar de fundición. Está hablando de esta misma pieza. Aleluya. Segundo de Crónicas 4, 6, en su segunda parte, 6b. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Segundo de Crónicas 4, 6b, 6 segunda parte. Aleluya. Vamos a ver otra figura de bautismo en Mara, en el oasis. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas, y ahí se llamó Mara, porque eran aguas amargas. También ahí el pueblo hubo una purificación. Vamos a ver Éxodo 15, 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, fíjense. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Las aguas de Mara era un oasis, eran amargas, entonces echaron un árbol. Aleluya. Eso también es figura del árbol. Cuando hablamos de vida, del árbol de la vida, Jesús sana las aguas. Alaba a Cristo. O sea, todo eso tiene siempre simbología, hermanos. Aleluya. No. Cuando estuve yo armando este estudio, hermanos, he visto tantas cosas y no quiero quedarme sin enseñarles nada de esto. De veras, hay muchas cosas. Vamos a hablar de muchos números misteriosos y de tantas cosas que dice: ay, Señor, Padre, cuántas cosas preciosas. Aleluya. Vamos a ver otro bautizo, figura de bautizo, con Josué y Caleb y los 10 enviados a reconocer la tierra prometida. Aleluya, usados, Eso está cuando Moisés todavía estaba en el desierto antes de ir a la tierra prometida. Y ahí es figura de un bautizo, todavía cuando Moisés vivía. Vamos a ver Números 14, 5 al 7, por favor. Figura de bautismo de los 12 espías, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Para que ellos entraran, ¿por donde tenían que cruzar, hermanos? Jordán. Alaba al Señor. Claro, aclaramos, hay especulación, hay muchas, son figuras, hay especulación. Cuando ellos entraban a la tierra prometida se asemeja, incluso alguien dice: no, le cortaron la vuelta, se metieron por otro lado, por eso, pero la figura viene siendo la misma. Viene siendo la figura, la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida tiene que haber una limpieza, una purificación, así de fácil. Alaba al Señor. De esos 2 espías, 2 creyeron que sí podían entrar, está Josué y Caleb, y los otros 10 no creyeron. De hacerle caso a los 10 se dejó guiar por la mayoría, y la mayoría la regaron. Es más, esos 10 y Moisés, que no creyeron que podían entrar, esos 10, 11 con Moisés se murieron antes de entrar a la tierra prometida. La semana que viene, el próximo estudio, la parte 2 de este estudio, vamos a ver el bautismo vamos a ver, bueno, falta todavía acerca de, vamos a recapitular, vamos a ver otro más. ¿Cuántos quieren ver otro más? Otro más y una recapitulación de todo esto, y lo demás lo vamos a dejar al segundo estudio. Amén. Vamos a ver la ley acerca de los leprosos. Eso también está dentro de lo que hacía en el tabernáculo del desierto. Levítico 14 del 1 al 9, por favor, hermanos. Alabe a Cristo. Al nombre de Cristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Fíjense, aguas. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Fíjese todo el rollo para un leproso. Figura de un bautismo. Amén. Para el leproso. Después vamos a ver otras figuras en otros tiempos también, de eso que representa un bautismo. Es decir, cuando la Biblia habla de lepra, habla de plaga.
de maldiciones que Dios ha mandado por causa del pecado. Eso significa la lepra, hermanos. Cuando una persona viene a Cristo trae lepra, o sea, el pecado es lepra, hablándolo espiritualmente. El bautismo es esto, limpiar de la lepra, limpiar del pecado, en símbolo, porque aquí dice, cuando ya, empieza diciendo, cuando el leproso ha sido limpiado, ya solamente hará esto para, ya, que se declare limpio. Cuando una persona viene a Cristo, recibe a Cristo, nace de nuevo, ya es una persona nueva. Pero cuando se bautiza la persona, es declarado limpio. ¿Le entendió? Igual que el leproso. Es la formalidad que se le tiene que hacer. Esta es la formalidad que tenían que darle al leproso. Aquí en Levítico 14:2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Dice, será traído al sacerdote, etcétera, etcétera, y lo revisará, dice, y saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, etcétera, el sacerdote mandará hacer esto y esto y esto, viendo lo que esté sano. La persona cuando recibe a Cristo es limpiado, es perdonado de sus pecados, pero tiene que ser bautizado en agua para que entonces se haga este protocolo, ahora como el Señor lo ha instituido, pero viene a ser la misma figura, hermanos. Fíjese, ¿cuántos habían oído de esto, hermanos? Son cosas nuevas. No nuevas, bueno, imagínense, apenas tiene del año pasado esto, que lo escribieron. ¿De cuándo? 3.400 años, 3.500 tiene que se escribió esto. ¿Alaban a Dios? Recapitulación, resumen, y lo vamos a resumir con un texto. Salmos 114 del 1 al 8, vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahorita. Y yo les invito a que no se pierdan la próxima enseñanza, que es de aquí a 8 días. La segunda parte de bautismos, sus figuras y misterios revelados del bautismo. Recapitulación, Salmo 114 del 1 al 8. Cuando salió Israel de Egipto, fíjense, Salmo 114 del 1 al 8. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. Alabe a Cristo. Amén. Dios transformó, cambió el agua, limpió, abrió y los hizo pasar a como de lugar. Y todo por agua.